Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pavel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. El tema de hoy es de cárcel decadente a escuela. Querida Berta, bienvenida, buen día. Querido Pavel, muchas gracias. Buenos días y buenos días a todos los amigos de Radio INA. Hay que decir, y hay que explicarles a todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, que esta es la segunda parte de una emisión que se nos quedó incompleta. Como somos una amenaza tú y yo, nunca terminamos nuestros programas y así pues, esta es la segunda parte del programa sobre la cárcel de Belém. Ya les contamos, vayan por supuesto todos los amigos y escuchen esta primera emisión, ya les contamos cómo este espacio ubicado en lo que más o menos es hoy el centro de la Ciudad de México, pasó de Belém de las Mochas a Cárcel de Belém y nos quedamos en el brinquito hacia el siglo XX. Querida Berta, vamos a retomar un poquito en donde nos quedamos, ¿no? Claro. Este brinco de, pues ya no puede seguir existiendo esta cárcel de Belém y hay que hacer otra cosa. Nos estabas contando ahora sí. Pues sí, porque decía yo, Belém es para las primeras décadas del siglo XX, pues un sitio profundamente desprestigiado, ya con fama además consolidada de que quien entre no va a mejorar para nada, ni se va a volver gente de bien, ni va a ser honesto, ni nada. Es decir, es un fracaso carcelario. Y además, lo que se tiene es la muy moderna penitenciaría de Lecumberri. ¿Y qué es lo que ocurre? Que finalmente pues se decide que Lecumberri es más que suficiente para las necesidades de administración de justicia de la Ciudad de México y que esta cosa decadente, ineficaz, claramente ineficaz, agotada por los años de hacinamiento, pues como que ya le llegó la hora de desaparecer, porque además, otra vez, hablamos de símbolos. Los espacios del poder siempre tienen una fuerte carga simbólica y las cárceles generalmente simbolizan opresión, significa persecución, significa agotamiento de las libertades. Y esto es algo que se sabe desde mucho, mucho tiempo atrás. Del mismo modo que aquí existía la cárcel de Belém, creada por los liberales, hay otros casos de cárceles muy, muy famosas en otros países que tienen ese mismo terrible peso simbólico. Si para los liberales la acordada era el recuerdo de la opresión virreinal y el recuerdo del santanismo, hay que pensar, por ejemplo, en cárceles antiguas muy famosas como Newgate en Londres. Ese es el gran presidio de Londres de los siglos XVI, XVII, XVIII, o desde luego la muy famosa Bastilla, que es de hecho un símbolo de la opresión real y de la limitación de los derechos del pueblo. Es decir, este peso simbólico siempre va a estar presente en las cárceles. Y cuando llega un nuevo proyecto político, muchas veces se dice, esto debe cambiar. Pero si va a cambiar, debe cambiar desde el escalón más bajo hasta el punto más alto. Y eso es lo que ocurre con las cárceles. Se demuelen porque todo el mundo acaba concluyendo que entrar a una de esas cárceles es la mejor manera de convertirse en un criminal consumado, aunque uno llegue porque se robó una pluma. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre se aspira a tener una mejor administración de justicia. Quizá aquí podríamos decir, Pavel, que el sueño imposible de los sistemas carcelarios es generar verdaderamente un proyecto de regeneración y reinserción social, como se le dice ahora. Y sin embargo,
Pasan los años, pasan los experimentos de administración de justicia, pasan los planteamientos de nuevas cárceles más modernas, mejores, y en términos generales, pues siempre son fracasos. Además, otra vez, el peso simbólico del lugar y del espacio. Hay que pensar que ya para inicios del siglo XX, ya la Ciudad de México está empezando a crecer, ahora sí, y están apareciendo nuevas colonias. Piénsese en la colonia Roma, piénsese en la colonia Juárez, y claro, hay que cerrar Belén, y el traslado a penitenciaría, bueno, sucede ahora sí hacia las afueras de la ciudad, ¿no? Pero tenemos esta zona que, bueno, definitivamente, pues hay que cerrar como cárcel, ¿no? Sí, porque además, como tú bien dices, la ciudad está en expansión y el crecimiento hacia el sureste es el suroeste, es el crecimiento de los sectores modernos, acomodados, que promueven nuevas maneras de vivir, y esos son la colonia Juárez, que está ahí a 3 brincos de conejo de la cárcel de Belén, realmente está muy cerquita, le caminas tantito hacia el sur y ya estás llegando a los linderos de la colonia Roma, que son colonias pensadas para las élites económicas del Porfiriato y que se vuelven también el hogar de algunos revolucionarios de alta jerarquía. Así que, pues la verdad es que a nadie le gusta tener ahí ese armatoste viejo, feo, con mala fama y desgastado, que es la cárcel de Belén. Así que la idea es demolerla, pero la pregunta es pertinente. ¿Demolerla para qué? ¿Qué vamos a hacer ahí? Hacemos un parque, como pasó con algún cementerio, construimos ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Y otra vez es el juego de los símbolos. Y entonces, en los años 30, cuando lo que está de moda en términos educativos es una lectura, una perspectiva muy racionalista de lo que deben estudiar los chicos, sí, claro, teñida de anticlericalismo muy radical, sí, todavía influenciada por los ecos de la posición del Estado mexicano en el conflicto religioso, pues se piensa que hay que hacer una gran escuela pública. Del mismo modo que en el corazón de la ciudad se va a cambiar la traza, se va a desaparecer esa retícula de callecitas y callejones que nos heredó la conquista. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que pensar en algo que no tengamos y que hace falta. ¿Y qué es eso que hace falta y no tenemos? Escuelas. Desde los años 20 con Vasconcelos sabíamos que nos faltaban escuelas. Y entonces, pues se toma la decisión de demoler todo lo que fue Belén, de no dejar, pero ni el menor rastro, y construir una escuela. Nada más que eso es construir una escuela, pero verdaderamente a lo bestia, porque lo que va a salir es un enorme centro escolar. Claro, y esto se nos cruza además con una idea de lo que ahora había que aspirar a ser como país, ¿no? En este lugar donde antes teníamos una cárcel para castigar gente, bueno, ahora se nos cruza con el proyecto educativo una nueva aspiración de construir un país en el que todos puedan acceder a la educación. Y entonces así es como, bueno, se va formando esta idea de poner allí una escuela. Así es, y es un discurso que está presente desde la llegada a la presidencia de Álvaro Obregón. A Carranza casi no le da tiempo. A Álvaro Obregón sí le da tiempo de inventar un discurso para explicar el sentido de las cosas nuevas que se van haciendo. 1921, conmemoraciones del centenario de la consumación de la independencia. Era un arma diplomática, era un instrumento de grilla para buscar reconocimiento de otros países, pero el discurso interno fue: esto es una fiesta para el pueblo, porque hubo otras épocas en que los festejos conmemorativos nomás eran para unos cuantos. Eso tenía nombre y apellido, se refería a las fiestas del centenario de 1910. Pero aquí el discurso cambia. La revolución, dicen, debió servir para darle muchas cosas al pueblo.
Y entonces, bueno, la educación es una de esas cosas. Claro, y aquí, digamos, esta escuela, aunque data de los años 30, funciona como una suerte de rebote de este proyecto educativo que inventó don José Vasconcelos. Porque hay que decir que esta escuela que se ubicó donde antiguamente era la cárcel de Belém y que ahora es el Centro Escolar Revolución, no es cualquier escuela, no es una escuelita. No. Por eso importa mucho, es un centro escolar. Y esto es un rebote del proyecto vasconcelista, ¿no? Exactamente. Aquí hemos contado en otras ocasiones cómo Vasconcelos tenía claro que importaba hacer escuelas, pero que no hizo todas las escuelas que muchas veces se creen, pero sí lo que creó fue una estrategia para agenciarse suficientes terrenos e inmuebles para crear un espacio escolar moderno. Eso sí lo hizo él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se fue Vasconcelos, pasaron muchas cosas en términos políticos, pero esta idea de que la educación pública tiene que ser profundamente laica, racionalista, que debe ser gratuita, va permeando todo el siglo XX y va generando un conjunto de modificaciones a la política educativa. A veces se vuelve un proyecto educativo muy radical, a veces se vuelve bien intencionadamente radical, pero acaba en tremendos ridículos, y en otras ocasiones es bien intencionado, pero es insuficiente el dinero, porque nunca va a haber proporcionalmente tanto dinero como el que recibió José Vasconcelos para echar a andar la Secretaría de Educación Pública. Y una de las cosas que caracterizan la primera mitad del siglo XX es que las escuelas nunca son suficientes. Hay una gran demanda poblacional y hay pocas escuelas. Así que era muy común que la prensa se quejara cada inicio de cursos de que son tantos los niños que se quedan sin escuela. Por eso la idea del centro escolar, un lugar donde no solo se aprendieran las primeras letras, no solo se tuviera un conocimiento básico de la vida, sino también hubiera otras opciones para enriquecer el espíritu, para diversificar las posibilidades de lo que un chico podía aprender en una escuela pública mexicana, pero además dar la mayor cantidad posible de opciones. Así pues, un centro escolar no era nada más un conjunto de salones, sino que tenía montones de cosas interesantes, atractivas, bonitas, estructura para echar a andar un nuevo proyecto educativo. Claro, hay que pensar, por ejemplo, en un pariente, digamos, un primo lejano del Centro Escolar Revolución, que es el Centro Escolar Benito Juárez. Aquí a un par de cuadras en la Colonia Roma, ¿no? Así es. Son centros muy completos. Tienen aulas, tienen teatros al aire libre, tienen biblioteca, algunas tienen hasta alberca. Claro. El Benito Juárez, por ejemplo, tiene alberca. La Benito Juárez, exactamente. Pero en el Centro Escolar Revolución, digamos que pertenece a otra etapa de nuestra vida educativa. Y esto, en cuanto al modelo educativo, ya no se parece tanto a lo que había ideado José Vasconcelos. Ya tiene que ver más con otro tipo de educación. Esto que en los años 30 se llamaba la escuela socialista, la educación socialista. Cuéntanos cómo es eso y cómo se termina de enganchar esto con el proyecto de la Escuela Revolución. Bueno, lo que pasa es que es una época bien interesante la de la educación socialista. Hay que pensar que la llegada de las ideas de izquierda y las ideas socialistas a México tiene un momento de gran auge en las primeras 3 décadas del siglo XX. Es la época de organizaciones intelectuales, sindicales que comparten el pensamiento socialista y hasta sueñan con el comunismo. Así, y entre esas hay organizaciones sindicales que intentan incidir en el proyecto educativo. Hay organizaciones de maestros que claramente tienen interés en que esto sea una educación mucho más racional,
que no vaya a estar anclada a resabios ideológicos, que por ningún motivo vayamos a tener una escuela pública mexicana que al mismo tiempo sea una escuela religiosa, por ejemplo. Hay que pensar que a principios de los años 30, que es cuando se empieza la obra del Centro Escolar Revolución, todavía está muy presente el conflicto religioso. Todavía está muy presente la huella de la violencia que trajo consigo la cristiada. Y precisamente ese es uno de los argumentos para decir la educación pública tiene que ser muy racional, no debe de estar anclada a la enseñanza religiosa. Eso, si lo quiere hacer la Iglesia Católica, pues que lo haga, pero no en las escuelas públicas mexicanas. Eso es algo muy importante, y esto se articula con estas organizaciones sindicales y magisteriales que claramente son entusiastas del socialismo. Y por otro lado, tenemos además revolucionarios, gente de la clase política llegada al poder por la revolución, que también son muy escépticos de la vida religiosa, y que lo que quieren es que los chicos, los niños de México, pues no tengan ese tipo de aprendizaje en las escuelas promovidas, financiadas por el Estado. Así que bueno, pues ese es como un poco el entorno en el que empieza a crecer esta idea de la educación socialista, cuyo antecedente en algún momento de la cristiada, lo que vemos es al Estado mexicano apoderándose, tomando, porque además la norma lo permite, porque hay que acordarse que desde el siglo XIX con la Reforma, las iglesias, los templos son bienes de la nación. Así que durante la cristiada y en algunos lugares donde hay una gran radicalización política, lo que vamos a ver es que el Estado toma templos, atrios, algún convento que quede, etcétera, y una de las cosas que no pasó en el 19 empieza a pasar en el 20. Se empiezan a aplicar estos espacios para escuelas. Y eso es, pero bien, bien importante, porque ¿qué quiere decir? Que el Estado mexicano sabía que no tenía suficientes escuelas, pero no todas podían ser como el Centro Escolar Benito Juárez, que verdaderamente es una joya de la arquitectura escolar mexicana. Tiene, quienes lo conozcan, y si no, váyanse a dar una vuelta a la Roma Sur para conocerla. Es una escuela con el estilo que hoy se conoce como colonial californiano. Tiene pasillos, tiene patios, tiene su teatro al aire libre, todavía lo pueden creer. Eso es bien bonito. Muy pocas escuelas mexicanas todavía hoy tienen teatro al aire libre, y eso es culpa de Vasconcelos. Eso ahorita lo platicamos, padre. Pero tiene también alberca, tiene una biblioteca, tiene murales en la biblioteca para sumar a la aventura de leer, a la aventura de saber, la experiencia estética. Es verdaderamente una belleza de escuela, y afortunadamente está muy cuidada. Pues era la niña de los ojos de Vasconcelos, pero costó un dineral, y la verdad es que el Estado mexicano no podía meterle tanto dinero a las nuevas escuelas, ¿no? Es una escuela de excepción, la verdad. Sí, y lo mismo sucede con el Centro Escolar Revolución, que es una escuela también de excepción. Porque esto que acabas de platicar es muy cierto. Se va apropiando el Estado mexicano de espacios que habían sido templo, convento, y los convierte en escuela. Es muy chistoso ver fotografías de los años 30, donde uno ve la Catedral de Villahermosa con un letrerote que dice Escuela Racionalista, ¿no? Y ahí hay que detenernos un momento para pensar que eso es lo que significa en realidad este planteamiento de la escuela, la educación socialista. Es decir, de socialista tenía realmente muy poco. Pero ¿de qué se trata? De darles pensamiento científico, estructura a los chavos. Exacto. Y ahora, la escuela, la revolución, se corresponde a esto. Es una lástima que ya no se pueda apreciar también esta escuela con la barda que hoy la rodea, claro, en la zona de Valderas, en la Ciudad de México. Pero si uno pudiera haber visto esta escuela abierta, se hubiera entendido a lo que nos referíamos, ¿no? Con este tipo de construcción que pretende darle orden y estructura a un nuevo planteamiento urbanístico.
Sí, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a buscar una foto y la vamos a compartir con los amigos de Radio INA para que vean, porque sí hay algunas fotos. Empezaba la fotografía aérea y hay alguna foto del Centro Escolar Revolución, pero es una cosa preciosa. Hay que decir que hoy día es una zona de alta densidad vehicular. Tiene a sus puertas una estación del metro, tiene 2 arterias esenciales para el tránsito vehicular. Una es Doctor Río de la Loza y del otro lado Arcos de Belén, de tal manera que y además la proliferación de comercio ambulante en la zona. Entonces es muy difícil que hoy día podamos ver cómo era o cómo se pensó este centro escolar. Te tienes que ir a asomar a la puerta para medio darte una idea de un espacio enorme, con grandes patios, con salones muy iluminados con luz natural. Quizá podrían, en el mejor de los casos, pensar que las escalinatas de granito del centro escolar, pues a veces se llegaron a usar como gradas, pero no. Aquí ya hay una lectura del espacio escolar, yo diría que un poco menos romantizada, mucho más pragmática que la que tuvo Vasconcelos 15 años antes. Aquí se trata de, para empezar, de aprovechar todo el enorme espacio, el enorme terreno de la cárcel de Belén y los juzgados. Así que se crean varios cuerpos, todos son pasillos con salones. Hay quien hoy pasa y probablemente le parezca un poco demasiado sobrio ese espacio escolar, porque lo que vemos son muros corridos, puertitas verticales, que a veces hay quien ha llegado a decir que hasta parecen puertas de celdas, porque sí se parecen, pero estamos hablando de una arquitectura muy sobria, de líneas muy rectas. Hay quien diría que el Centro Escolar Revolución originalmente tiene un parentesco con el Art Deco, pero es un Art Deco que se pasa de sobrio. No, prácticamente no hay curvas, todo es recto, todo, además todas las fachadas son de cantera, las escalinatas son de granito negro. Hay ciertas zonas de las que ahorita podemos hablar que son muy interesantes porque forman parte del proyecto educativo, pero la verdad es que es un conjunto de varios edificios que quisieron conformar originalmente una enorme primaria con jardín de niños, y a lo largo de los años pues le fueron haciendo agregados, divisiones. En una esquina le encajaron una secundaria, ahí funciona la secundaria 14 que le da servicio a la colonia de los Doctores, que es la más cercana, pues está en la orillita de la colonia Doctores. Y la verdad es que con el tiempo no ha desaparecido por completo esa función. Sigue habiendo jardín de niños, sigue habiendo primaria, pero ahora ya no es esa primaria enorme, inmensa que había, sino está dividida en 2 primarias. Tienen a la secundaria adosada, y hoy todavía, y fue tan grande que hoy todavía se dan el lujo de alojar en una parte oficinas de la Dirección General de Bibliotecas. Es que realmente nos estamos refiriendo a una escuela inmensa, aún para ser la Ciudad de México y aún para ser la capital del país. Hombre, estamos en 1930. ¿Cuánta gente podía haber, cuántos alumnos podía haber cercanos a esa zona como para llenarla? Claro, porque además sigue siendo la orilla de la ciudad, la verdad. Más allá de la Doctores, pues tampoco es que haya mucho. La Doctores avanza hacia el sur y es casi paralela a la colonia Roma. Pero ya después de eso pasa el Río de la Piedad y ahí ya se acabó. Ahí ya no hay nada más. El Río de la Piedad es nuestro viaducto. Así que, pues tampoco es que haya mucha gente. Pero el discurso del Estado mexicano es bien interesante, porque cuando se inaugura, lo que anuncia el Ayuntamiento de la Ciudad de México es que esa escuela le va a dar educación a 5,000 niños.
Y uno dice... Yo cuando leo esto, porque además esto lo podemos ver en los murales que se alcanzan a ver desde la puerta, yo decía, bueno, ¿y de veras podían juntar 5,000 niños? Todavía no son las épocas en que los capitalinos recorren largas distancias para llevar a los niños a la escuela, como ocurre hoy, ¿no? Tú te puedes asomar a cualquier escuela del centro o del rumbo que quieras y resulta que ahí hay niños que viven muy lejos porque los papás más bien trabajan cerca de la escuela. Esa es la manera de hacer un alto en las tareas estrictamente laborales para salir a recoger al niño, y en la noche todo el mundo agarra camino para su casa. Eso es algo muy del day to day actualmente, por las grandes distancias que recorremos, por la distancia entre los centros de trabajo y los hogares, porque mucha gente vive en la zona conurbada de la Ciudad de México, en fin, pero en esa época eso no pasa. Entonces dice uno, de veras había 5,000 niños, 5,000 niños para llenar el Centro Escolar Revolución. Pero además, otra vez, el asunto simbólico es bien importante. Este es un centro escolar que pretende ser racionalista, que pretende encarnar esas buenas intenciones educativas del Estado revolucionario. Y entonces hay un conjunto de cosas que son verdaderamente interesantes tras los muros del Centro Escolar Revolución. Efectivamente, hay muchas aulas, hay 2 grandes patios, tiene alberca, desde entonces estaba planeado que tuviera alberca, tenía talleres para que los niños aprendieran un oficio. Esto no es nada más una puntada de que los niños aprendan algo bonito. No, se trata de que el Estado se enfrenta a una realidad importante, que muchos niños, en el mejor de los casos, solamente van a cursar 2 o 3 o 4 años de primaria y después van a tener que trabajar. O que, si bien les va, acabarán la primaria y ya no van a estudiar. Así que tienen que aprender algo más, algo que les dé pues una luz para moverse en la vida, algo que salgan y digan, pues yo aprendí a hacer banquitas de madera en la escuela y pues voy a vender banquitas de madera, algo. Por eso en la Revolución siempre hubo talleres. Ahora, no, uno podría decir, bueno, ¿se acabó el sueño vasconcelista? O sea, ¿qué hizo el Estado mexicano? Dijo, borrón y cuenta nueva, inventamos otra cosa. No, porque una de las cosas, por ejemplo, que tiene este centro escolar, viene de Vasconcelos, la idea de los museos escolares. Vasconcelos pensaba en que la actividad educativa tiene muchas ramificaciones, entre ellas hacer exposiciones de bienes, de objetos hechos por los niños, de pinturas hechas por los niños, en fin. Fíjate que el corredor principal de acceso de la Revolución tiene un conjunto de escaparates para que hagas esas exposiciones. Es decir, eso es modernísimo para 1933, año en que se inaugura la Revolución. Yo me acuerdo que muy niña yo pasaba y veía esos escaparates siempre llenos de cosas, de manualidades que hacían los chicos, de dibujos, de piñatas, porque esta idea del museo no solo continuó en los 30, sino que fue una cosa que se fue reproduciendo y que de alguna manera hoy todavía sobrevive en el sistema de educación básica. Bueno, la Revolución tenía sus aparadores, un escaparate como el de una tienda, y lo sigue teniendo, ¿no? Claro. Bueno, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es de cárcel decadente a escuela. Y contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. La verdad es que este proyecto, querida Berta, sí, uno dice es una escuela muy grande como para la demanda que había en esa época. No había manera de juntar 5,000 chavos en la zona, pero al mismo tiempo es muy congruente con este proyecto educativo. Es decir, se trata de que los chavos no solo vayan y tomen clases y escuchen al maestro todo el día y se acabó. Esto nos habla de un proyecto más integral de educación. La verdad es que ya nada más les faltaba que pudieran dormir allí, como era el caso a lo mejor del internado Madero, pero sí hay aquí una idea de que el alumno pueda formarse en las artes, que tengan museo,
en el deporte, es decir, que encuentren una formación para su vida diaria, porque en efecto, hoy podremos decir que nuestra educación básica obligatoria es hasta el bachillerato, pero en ese momento era la primaria y párale de contar. Claro, y de hecho ya era bastante avance que en el Centro Escolar Revolución también hubiera jardín de niños. Y luego, con el tiempo, le agregan la secundaria, que además es de las primeras secundarias de la Ciudad de México. Es la número 14. Eso nos debe dar una idea de cómo va creciendo el sistema de secundarias. La 1 está en la calle de Regina, la 2, no me acuerdo dónde está la 2, pero la 3 está en la avenida Chapultepec, a unas pocas cuadras, la 18 está en la Roma, la 14 está en la Doctores. Es decir, es este primer puñado de escuelas secundarias y les parece muy lógico porque el terreno es muy grande y finalmente ya estás cubriendo la demanda de jardín de niños, aunque no sea obligatorio, y de primaria, que sí lo es, pues vamos a poner ahí una secundaria y esto es verdaderamente un centro escolar, ¿no? Claro, tan y tan completo y tan complejo que vamos a encontrar, caray, hasta murales. Claro. ¿Por qué hay murales allí, Berta? Bueno, hay que pensar que el fenómeno del muralismo tiene un conjunto de ramificaciones. Sí sabemos que los primeros murales, pues sí están en San Ildefonso, están en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, pero es un proyecto muy grande y muy profundo. No es nada más adornar los muros, sino que Vasconcelos pensó originalmente el muralismo como una herramienta didáctica. Eso tú y yo, que nos hemos dedicado mucho rato a rascarle a eso, pues lo tenemos claro. Hoy sí podemos afirmar que Vasconcelos pensaba en el muralismo como parte de la experiencia estética que él juzgaba indispensable para una educación. ¿Qué es lo que pasa después? Esto ya no es de Vasconcelos. Es de los siguientes secretarios de educación. Es todavía mantener esa idea del muralismo como herramienta educativa. Y entonces esto se sale de los muros de la SEP. Y hay en la Ciudad de México y en otras zonas del país, hay escuelas de esta primera mitad del siglo XX con murales, encargados algunos a los mismos grandes muralistas que podemos ver en la SEP. Uno de ellos era un hombre muy joven en los años 30. Estos murales ya son más bien como de fines de los 30. Ahorita voy a decir por qué. Me refiero a Raúl Anguiano. Y Raúl Anguiano, como José Chávez Morado, como... ahorita se me va algún otro, pero son personajes que siguen haciendo muralismo, pero lo interesante es que lo hacen en escuelas públicas. Y son temas interesantes, atractivos, vinculados a la idea de la educación, a la idea de la niñez, a la idea del crecimiento y de la esperanza en el futuro, porque los niños son el futuro. Pero los murales de la Revolución no son ese tipo de murales. Son unos murales muy peculiares. Muy peculiares, diría yo. ¿Qué es lo que se encuentra un niño hoy en día que va a esa escuela? ¿Qué es lo que ve en esos murales? Fíjate que yo tengo la duda, Pavel. ¿Qué pasará con esos murales en el Day to Day actualmente en la Escuela Revolución? Porque efectivamente son murales muy peculiares. Son unos murales como muy de coyuntura política, de el auge del proyecto soviético, de la inminencia de la guerra mundial, de la segunda, y por otro lado de la desconfianza hacia la estructura católica. Una de las figuras perfectamente reconocibles en los murales de la Revolución es el Papa Pío XII, al que mucho tiempo se le ha criticado por no ser lo suficientemente, por no resistir lo suficiente ante el embate nazi, y por otro lado, hay quien lo acusa incluso de haber sido cómplice en ese embate. Así que ahí hay una imagen que para un niño de primaria debe ser alucinante, del Papa Pío XII sepultado
porque sepultarlo era sepultar todos los daños y las cosas perniciosas que se podían asociar a la Iglesia Católica. Y tienes por otro lado las figuras del nazismo, las figuras de la Rusia soviética. Es un mural en ese sentido profundamente complejo. Yo diría que mucho más complejo que otros murales que hay en centros educativos de la Ciudad de México, que están muy clavados todavía en prolongar ese discurso esperanzado que empieza con Vasconcelos y que a lo largo de los años 20 está presente en algunas escuelas. Pero aquí no, aquí es durísimo y es claramente asociado a esta idea de la educación racionalista. Otra vez es despojarlos de fanatismos. Exacto. Como los planteamientos de este tipo de educación, aunque aquí ese es un planteamiento bastante más radical, hay que decirlo. Yo diría que sí, y además, bueno, también hay que agregar que no hay nada nuevo bajo el sol, porque esa idea de la liberación del fanatismo religioso también estaba presente en los liberales del 57 del siglo XIX. Así que, vamos, parecería que la historia de la construcción de un Estado laico en México va teniendo diferentes ramificaciones y cada tanto va apareciendo en la vida educativa del país. Claro. Ahora, hombre, Berta, ya nos vamos a empezar a mover en terrenos más escabrosos, pero es que es una escuela que lo tiene todo. Sí. Pareciera que hasta fantasma. Tiene hasta fantasma. Te quiero decir, yo espero que de algún modo la tradición oral de la escuela se mantenga, pero en alguna época, y lo que sigue ya es tradición oral que yo recogí hace muchos años, se decía que tenía un fantasma que conocían todos los chamacos del Rumbo, aunque no fueran a la Revolución, porque hay una primaria a menos de una cuadra, una primaria chiquita, pero hay otra primaria a menos de una cuadra de distancia de la Revolución. Pero esta historia la conocían los chamacos del Rumbo, ¿qué te gusta? Hace 50 años. Y el fantasma se conoce como la muñeca de yeso. Y la tradición cuenta que era una niña que se cae en una tinaja con yeso y que se ahoga. Y que el fantasma pues anda en el centro escolar. Ahora, esto te lo cuentan cuando eres una niña de primaria y francamente sí te da así como inquietud conocer la escuela, porque dices, ¿y aquí dónde? Porque además la escuela es inmensa. Para un niño de primaria sí impacta muchísimo el espacio, la sobriedad, y si la conoces cuando hay poco trabajo o hay pocos niños, pues sí impone en términos espaciales. Pero cuando eres adulto y vuelves a pensar aquello que te contaron, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué una niña se iba a caer ahí en una tinaja de yeso? Es tan grande el Centro Escolar Revolución que la obra seguramente duró mucho tiempo. Y es probable, aunque aquí sí voy a ser muy clara, esto no es más que una especulación mía, que esté sustentada en algún incidente desafortunado de la época en que se construyó el centro escolar. Claro, esto hay que decirlo. No crean que nos estamos poniendo esotéricos. No, para nada. Estas historias que uno escucha en las escuelas de que aquí hay un fantasma, esta escuela está en un panteón, muchas otras historias. Tienen sustento histórico. Casi siempre tienen un sustento histórico y antropológico que luego les contamos en otro programa. Pero en efecto, o sea, esto va hablando también de cómo en el día a día pues se va construyendo este tipo de historias porque van adquiriendo significado en la vida de los estudiantes. Claro. Ahora, te voy a decir que no todas las escuelas pueden presumir de tener su fantasma, ¿eh? Y esto es como una creencia de esas que son muy populares en la cultura masiva de los mexicanos. Nos encantan las historias de aparecidos, de fantasmas. Somos muy proclives a gustar de oír de estas historias. Y claro, los historiadores decimos, a ver, no hay fantasmas, no lo puedes probar. No. Pero lo que sí podemos documentar los historiadores es cómo se van quedando estas pequeñas huellas de algo que pasa y va cambiando y forma parte de la memoria oral de una comunidad. Que eso es lo que pasa con esta historia de fantasmas, ¿no? Claro. Ahora,
uno ve en efecto hoy en día el Centro Escolar Revolución ya está bardeado, se fue, digamos, el día a día las necesidades fueron haciendo que se dividiera, está el jardín de niños junto, está etcétera, ¿no? Y eso va hablando de las necesidades de este país, querida Berta. Yo te pregunto, ¿por qué no hay más centros escolares como la Escuela Revolución? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué momento nos damos cuenta que no podemos seguir construyendo escuelas como esta? Pues yo diría que nos damos cuenta en el momento en que no tenemos suficiente dinero para hacer monstruos de ese tamaño. O sea, ¿qué ganas haciendo un centro escolar como el de la Revolución, no sé, en la zona de la Merced? A ver, ¿dónde lo vas a construir? ¿Dónde? Para empezar, ¿en dónde los voy a poner? No en todos los lugares, no en todas las colonias de esta mancha en permanente expansión hay sitio para un centro escolar de ese tamaño. Y la pregunta es si eso es lo que verdaderamente conviene. Vamos sobre este ejemplo que acabo de poner de la Merced. ¿Dónde lo pones? Hay que pensar que hay también otras lecturas que a la par de este sistema educativo en construcción, pues también se van desarrollando. ¿Como cuál? Como el de la idea del patrimonio. Y vuelvo a preguntar, a ver, en la Merced, ¿dónde pones un centro escolar? A ver, deja ver. Ah, ¿cómo ves ahí donde estaba el convento de la Merced? No, ya estamos en un momento donde alguien dijo, no, a ver, tranquilos. No podemos derrumbar el convento de la Merced. No, ¿que por qué? Porque es patrimonio cultural. No puedes tumbar algo, desaparecerlo de la faz de la tierra para construir encima. Sí hacemos eso. Pero la idea del patrimonio cultural y del patrimonio histórico empiezan a crecer y a tener raíces importantes en este país. Entonces, tampoco es tan sencillo encontrar el terrenote donde vayas a construir. Hay que acordarnos que el Centro Escolar Revolución está en lo que en algún momento fue la orilla de la ciudad. Entonces tenías terreno donde quisieras para construir. Pero la ciudad va creciendo, se traga el lugar y sigue expandiéndose. Claro. Entonces no tenemos más escuelas en este país como el Centro Escolar Revolución, en esta ciudad, pero sí hay en otras partes del país. Exactamente. Hay rebotes de este tipo de escuelas. Sí, ¿no? Sí, se van haciendo porque finalmente hay un momento en la vida educativa del país donde se cree que esa es la solución. Pero ahí creo que entran un montón de factores que nos hacen ser pragmáticos, Pavel. Es decir, construir una escuela no es nada más un asunto de buenas intenciones. Y qué bueno que lo aprendió este país muy pronto en el siglo XX. Porque volvemos al letrero que tienen los murales de la Revolución. Da servicio a 5,000 niños. ¿De dónde venían esos niños? Hay que pensar que hay una configuración de vida cotidiana muy diferente a la de hoy. ¿Qué hacían la mayor parte de las madres de familia? Se quedaban en su casa. Podían ir por los niños. Había manera de tener más o menos un cierto vínculo con la escuela. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan a la autoridad federal le empieza a caer un conjunto de 20 interesantes, aún antes de que existan los 20. Que la escuela tiene que estar cerca de la casa de los niños. Y entonces se empiezan a crear, y de eso tú sabes mucho, se empieza a planear la escuela pública como un emplazamiento que a lo mejor no es muy grande, pero que sí da servicio a 1, a 2, a 4 colonias. Cada tanto hay una escuela. Si hoy hiciéramos como un mapeo de las primarias públicas en el centro, que son las más antiguas, vamos a ver que están muy cerca una de las otras. Están muy, muy cerca. Ese es el concepto de planeación. Y no tienen que ser escuelotas. Son escuelas más chiquitas. Y se empieza a generar una perspectiva, y aquí me estoy pasando el terreno de la administración pública,
donde no importa que sea tan grande, sino que esté y que sea funcional. Y entonces este asunto de los grandes centros escolares pues empieza a pasar a un segundo plano, siguen funcionando porque además son grandes espacios muy funcionales, pero empiezan a ser también un poco difíciles de manejar. ¿Qué haces con una escuela hoy día de 5,000 niños? ¿Cómo lo manejas? Con tantas circunstancias particulares, diversas, tantas necesidades distintas, etcétera. Entonces, a lo mejor te vas dando cuenta de que no se trata de que sea una gran comunidad bajo el criterio de un solo profesor, sino que importa tener pequeñas comunidades escolares funcionales para todos los rumbos de la ciudad. Claro. Y a la vuelta de 10 años, estoy ya pensando en los años 40, ya quedará claro que no podíamos construir tantas escuelas de ese estilo. No había dinero, espacio, condiciones para hacerlo. Y por eso es que van apareciendo escuelas mucho más pequeñitas, que son las que vemos y a las que estamos acostumbrados usualmente. Exactamente, ya son muy pocas, muy pocas en la Ciudad de México, escuelas de la magnitud del Centro Escolar Revolución. Y también quedan algunos viejos centros escolares en diferentes ciudades del país, pero otra vez cambia el criterio federal de construcción de escuelas, porque estamos hablando de un sistema federal. Ya el Estado mexicano ya no va a construir escuelototototas, ni le va a meter todo el dinero que en su momento le invirtió, porque ahí todavía hay cosas que decir de la revolución, pero hace escuelas razonablemente prácticas, iluminadas, decorosas. Cuando hablo de decorosas, no puedo menos que pensar en Jaime Torres Bodet, que insiste, necesitamos escuelas dignas, que sean centros de aprendizaje, centros de generación de conocimiento, que los niños se sientan bien, se sientan cómodos, que allí puedan crecer y, poeta al fin, florecer. ¿No? Sí. Y sin embargo, a 90 años de distancia, el Centro Escolar Revolución permanece. Y sabes, a mí se me hace buenísimo que su patrimonio artístico siga ahí. Digo, ya hablamos de los murales de Anguiano. Esos murales le metieron restaurada, yo creo que hace como unos 6-7 años. Todavía siendo muy mayor Raúl Anguiano, que además Raúl Anguiano yo creo que sí tiene como unos 5 o 6 años de fallecido, siendo muy mayor, todavía fue a ver cómo le dieron su manita de gato a sus murales, estaba muy contento y tiene ahí su plaquita. ¿Por qué? Porque Raúl Anguiano era un joven artista cuando se le encomendaron aquellos murales, y cuando muchos años después llega a ver cómo van sus murales para que vea lo que pasó con la restauración, pues ya es uno de los grandes artistas consagrados de este país, ¿no? Ahora, también hay que decir que el Centro Escolar Revolución tiene una biblioteca. Y allí tiene unos vitrales maravillosos de Fermín Revueltas. Cuando los queridos amigos de Radio INA pasen en la tarde, cuando empieza a oscurecer, regálense 5 segundos para voltear a mirar al Centro Escolar Revolución, porque van a ver encendidos las luces de la antigua biblioteca y ahí se siguen viendo enteritos y cuidados, que es algo muy bueno, los murales de Fermín Revueltas. Los vitrales, perdón. Claro, de veras, todos los amigos de Radio INA que nos estén escuchando en la Ciudad de México, dense una vuelta, porque van a encontrar esta historia que a mí me parece muy bonito. Cómo dimos en este país el brinco de una cárcel a una escuela. Claro. Es muy simbólico y muy bonito, y además en este sentido también estético. Claro, y los amigos de Radio INA que no nos están escuchando en la Ciudad de México, cuando vengan de vacaciones, dedíquenle un momentito a asomarse al Centro Escolar Revolución. De veras, es un lugar con mucha historia, con unas muy buenas, otras muy oscuras y tremebundas, pero de veras el rumbo es sumamente interesante. Claro. Querida Berta, vamos a ir cerrando este programa. Recomiéndanos algo que la gente pueda leer para ir documentando esta historia de Belém.
Cuéntanos qué pueden leer para saber sobre Belén de las Mochas, para saber sobre la cárcel de Belén y para saber sobre el Centro Escolar Revolución. Bueno, la verdad es que si buscamos a Belén de las Mochas, ¿saben en dónde hay cosas? Son cosas interesantes. Por un lado, pues yo recomiendo acudir a los buscadores, teclear Belén de las Mochas, van a aparecer algunos artículos de investigación interesantes, pero también les recomiendo mucho leer algunas novelas. ¿Por qué? Porque este gran monstruo, gran monstruo porfiriano en el que se convierte, aparece en varios sitios. Por un lado, decía yo, algunas novelas, vámonos a las novelas, desde luego, de Heriberto Frías. Hay que leer Tomochic para entender cuál fue el gran mitote que hace que Heriberto Frías llegue a penetrar en las tripas, en las feas tripas de la cárcel de Belén. Yo recomiendo que se metan a la hemeroteca digital de la UNAM. No saben, una delicia. Pueden buscar ahí El Demócrata de 1893, buscan las fechas y ahí perfectamente lo pueden leer. Es gratuito, hasta pueden descargar en PDF las páginas de los periódicos y atesorar las cosas que les interesen. Decía yo, sí importa que lean Tomochic, pero también importa que lean algunas novelas de la época, por ejemplo, como Santa, que es la historia de una prostituta o de una mujer que deshonrada cae en la prostitución. Pero ahí lo que vemos es el eterno temor de estas mujeres a ir a dar al hospital enfermas, contagiadas de algo que las va a llevar a la muerte, o a la cárcel. Y la cárcel, aunque no lo diga Federico Gamboa, su autor, siempre es la cárcel de Belén. Siempre. Hay algunas historias, por ejemplo, acerca de los juicios a personajes como Miss México 1929. Ahí hay un pequeño libro muy detallado de Luis de la Barreda que se llama El jurado hechizado, precisamente por esta crisis de los jurados que se da en los juzgados de la cárcel de Belén. Ese es un texto que se puede leer. No puedo dejar de recomendar un libro de un querido amigo que es Antonio Saborit, que se llama Los doblados de Tomochic, que ahí está, ahí van a encontrar la historia de cómo Heriberto Frías se salvó, pero también cómo logró entrar a las letras mexicanas cuando el Demócrata le publicó sus crónicas acerca del exterminio en Chihuahua. Hay muchos materiales. Yo recomendaría que se metan a la página de la Secretaría de Educación Pública para que vean un poco los murales que allí existen y para que finalmente puedan ver un poco cómo rebotan en un sitio como el Centro Escolar Revolución. De veras, amigos, vayan y busquen estas recomendaciones que nos da la querida Berta. Y se nos ha terminado este programa, pero yo te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Y así yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la realización, Evanibaldo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.